Volvamos a la situación histórica en la que se estaba dando esta revelación. Ya dijimos que en Wikipedia la encontré como la primavera de los pueblos, y conociendo el lenguaje críptico era una persecución religiosa de nueva cuenta. Las carmelitas fueron despojadas de su convento y enviadas a vivir en una casa de asistencia como cualquier civil, pero ahí ellas siguieron ejerciendo su orden religiosa como si nada hubiera pasado. Seguía la hermanita pidiéndole al obispo que erigiera la archicofradía, pero vean la actitud de esos papas heroicos. Su santidad Gregorio XVI, apenas aparece la oración de la flecha dorada y la obra de reparación, la aprueba en 1843. Su santidad Pío IX en 1847 ya la erige archicofradía y llena de indulgencia todas las prácticas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo a Sor María de San Pedro. Y su santidad León XIII la hace, la renueva y la erige para todo el mundo. Estos papas son heroicos, activos, no, ni la persecución que estaban viviendo, porque fue persecución sangrienta, no de palabritas como ahorita que todo es puro respetos humanos y preservar el puesto, y nada de valentía. En cambio, estos varones santos, ¿cómo defendieron la fe y cómo obedecieron a Dios? Sin embargo, ¿cómo vemos las excusas impropias de, ay, no tenían por qué obedecer al Papa, a la Virgen de Fátima, porque las revelaciones no se tienen que creer con fe, quién sabe qué, y quién sabe qué tanto? Pues mire, estos papas obraron muy diferente. Segundo, la desobediencia a revelar el tercer secreto, y los que se tragaron el sapo del secreto revelado en el 2000 están muy equivocados, porque ya había sido revelado por los que habían leído ese secreto que se trataba de la apostasía y de que ésta empezaría desde la cima. Pero vamos a dar lectura pues a un pequeño resumen que he hecho. Nuestro Señor le declaraba su ira a Francia, a nuestra hermana Carmelita, porque es donde las logias masónicas, ahora autodenominándose comunistas, estaban tramando la debacle total. Una situación igual a la que vivimos ahora, pero a nivel mundial. Para entender mejor la situación actual debemos entender que el comunismo nace en las logias masónicas de Francia. Prueba de ello son las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo hace a esta religiosa carmelita, revelándole los diferentes nombres que han tomado en la historia. Primero socialistas, luego liberales, luego nihilistas, después comunistas y en nuestro tiempo progresistas o teólogos de la liberación. Aún antes de que los comunistas aparezcan en escena, una monja del Carmelo revela el nombre de estos enemigos de Dios. La primera nación que fue víctima de los comunistas fue Rusia, pues el zar era el sobreviviente de las monarquías atacadas por los masones, que como hemos leído antes, la monarquía era el brazo fuerte de la iglesia. Por eso todas las independencias, ubíquense, están directamente conectadas con los mismos autores de la Revolución Francesa. Así que el zar de la Rusia debe ser aniquilado porque era una superpotencia cristiana. Y de muchos he sabido ya que esta revolución bolchevique fue financiada en Nueva York. Después del asesinato del zar y su familia, y de millones, se cuentan ya 200 millones en todo el mundo, cuyo único crimen era pertenecer a la clase media o burguesía, personas con profesión que vivían más o menos modestamente de su trabajo y campesinos honrados y practicantes de su religión, mayoría cristiana, ya fuera católica u ortodoxa, a la que los comunistas odian a muerte, como hemos leído en el penúltimo video. Después, Rusia se convirtió en el azote de todos los pueblos porque los papas, muy a nuestro pesar, desobedecieron el pedido de Nuestra Señora en Fátima, consagrar a Rusia junto con todos los obispos
a su corazón inmaculado. Señora, le dijo a Lucía, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atiende a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras. Varias naciones serán destruidas. Y fueron destruidas, no van a ser, fueron destruidas, aniquiladas por la URSS, por la Unión Soviética Socialista, y los asesinatos fueron brutales, las torturas fueron de no creerse. Y sin embargo, para el católico común y para el mundo en general, nunca pasó, porque aquí lo único que pasó fue el holocausto. Pues perdónenme, señores, pero en el holocausto fueron 6 millones de personas. El comunismo lleva 200 millones. El 13 de junio de 1929 se le apareció otra vez a Sor Lucía en Tuy, España, junto con una visión de la Santísima Trinidad, y le dijo: ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre haga, en unión con los obispos del mundo, la consagración de Rusia. En agosto de 1961, viendo que no se obedecía, nuestro Señor Jesucristo dijo a Sor Lucía: dile a mis ministros que, en vista de haber seguido el ejemplo del rey de Francia en la dilación de cumplir mi pedido, también lo han de seguir en la aflicción. Sabemos que el rey de Francia no consagró Francia al corazón de Jesús como lo había pedido por medio de Santa Margarita María. Y las desgracias fueron la Revolución Francesa y la decapitación del rey y la reina, y el asesinato de sus familias. Su Santidad Pío XII consagró Rusia al corazón inmaculado el 7 de julio de 1952, pero ya no contaba con los obispos. Lo hizo solo. Y esta era una condición indispensable según lo pedido. Participando todos, se consagraba la Iglesia Universal. Sin su participación, se hace en nombre de la Iglesia. La profecía dada a Sor Lucía por nuestro Señor se cumplió cabalmente cuando el cardenal Suenen, saliendo del concilio, exclamó que este era el 1789 de la Iglesia. Más claro, ni el agua. Pero retrocedamos un poco a la muerte repentina de su Santidad Pío XII, el Papa de Fátima. Él es el Papa de Fátima, que incluso fue testigo del milagro del sol en el Vaticano, y es el Papa que sufrió mucho, según esta misma profecía. Posteriormente, el cardenal Siri, quien es el Papa vestido de rojo, según Mariuli Yageni, por habérsele obligado a dimitir bajo amenazas y permanecer vestido de rojo como cardenal, al ser electo en 1958 y obligado a dimitir para dejar su lugar a Roncalli, el elegido por las logias. Sor Lucía desaparece de escena en 1958 también, quien fuera visitada por última vez por el padre Fuentes, mexicano, que trabajaba por la causa de beatificación de los niños Jacinto y Francisco, y quien después de su última visita a Sor Lucía escribió un pequeño opúsculo sobre las conversaciones que tuvo con ella. Solo entra a escena el usurpador Roncalli, impuesto por las logias, como digo, ver Nikita Roncalli, contravita de un papa por Franco Bellegrandi, y apenas asume el gobierno de la Iglesia, el padre Fuentes es denostado por el Vaticano, declarado que su opúsculo era una soberana mentira, e incluso la misma Lucía lo refutaba por supuesta carta, es decir, que fue terriblemente humillado. Ni el apoyo de los obispos y cardenales de México lograron nada en su favor. Los enemigos ya estaban en el poder y eran despiadados, y nada volvería a ser igual. Le quitaron del cargo la beatificación de los niños y fue deshonrado públicamente. Y a Sor Lucía, escuchen bien, nadie la volvió a poder visitar sin permiso expreso del Papa, ni siquiera su confesor. Situación que
llenó de extrañeza a muchos, pero que ahora entendemos. Al saber de la suplantación, era más que necesario quitar del camino a dos que la conocían de cerca y podían dar testimonio de si la susodicha que se presentaba como Sor Lucía era en realidad la vidente de Fátima. Obviamente tenían que suplantarla porque tenían que hacerla decir que la Virgen no quería que se revelara el tercer secreto y tenía que avalar todas las tonterías que hicieron posteriormente los papas conciliares. Roncalli, quien fuera expulsado en su juventud de su cátedra por modernista, fue enviado a Estambul, donde se dice se inició la masonería. Ya en aquellos lugares hablaba del concilio y de la nueva religión sincrética. El que siendo papa, entre comillas, si hubiera sido católico, habría consagrado a Rusia y revelado el tercer secreto, pero prefirió ignorar a Nuestra Señora y esconderlo donde jamás volviera a ser leído. Y según sabíamos, Nuestra Señora había pedido a Sor Lucía se revelara a su muerte o en 1960, lo que sucediera primero. Pero la nueva Lucía no tuvo empacho en decir que no, que la Virgen jamás le había pedido eso. Esto solo para ver la situación en que estamos y la importancia de esta reparación. Pues como se le dijo a Sor María de San Pedro, la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo y la religión el rostro de este cuerpo. Y es este rostro el que ha sido abofeteado, escupido y maltratado por los enemigos que entraron a la Iglesia. Ahora que Rusia ha esparcido sus errores por todo el mundo, y lo peor es que fue con la ayuda del credo infiltrado, según el plan de la alta venta y las declaraciones de Bela II, de ahí en adelante no solo ocupaban los más altos puestos de la jerarquía, sino que se habían apoderado del trono pontificio. Roncalli, mediante triquiñuelas y mediante un golpe maestro, hizo renunciar a los obispos y cardenales de más de 75 años y con esto se aseguraba que ninguno de los que en la jerarquía permanecían católicos y no pertenecían a las logias pudieran llegar al trono pontificio. Al mismo tiempo elevó el número de cardenales a su antojo, como después hicieron sus sucesores. Por eso estamos como estamos, ahora que vemos los frutos desastrosos del concilio y de cómo la teología de la liberación, con ayuda de este clero infiltrado, ha podido infectar a los católicos con esa ideología perversa llamada comunismo y o socialismo, calificada por el Santo Padre como intrínsecamente perversa y condenada por su Santidad Pío XII, con excomunión a todos los que la avalaran o la promocionaran o se unieran a sus filas. Pero no solo eso, los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre lo que para ella es más sagrado. En vista de la inmisericordia actuación de la nueva jerarquía, la mayoría guardó silencio, por miedo a ser igualmente deshonrados públicamente o excomulgados. Pero hubo algunos valientes, entre los que se cuentan, gracias a Dios, 3 mexicanos, que si no son conocidos por todos, si fueron valientes soldados de Cristo, que ni amenazas, expulsiones e incluso excomuniones les hicieron dar marcha atrás. Tuvieron en más ser fieles a Dios que mantenerse en contubernio con los infiltrados. Ahora bien, los que siguen diciendo que la Iglesia conciliar, sigue siendo la Iglesia católica, están engañando a los fieles. Son parte de este engaño colosal, de este magnicidio perpetrado en las logias contra Dios y contra su Iglesia. Contra Dios y contra su Iglesia. Y son sostenidos por los católicos tibios, que no solo no levantaron la voz a tiempo, ni se unieron a los atalayas que surgieron, sino que aún ahora, con la marca de la bestia en marcha, siguen apoyando a estos que ni son católicos ni tienen el más mínimo temor de Dios. Ya déjense de discusiones baladíes, no los ven bendiciendo con guitarras, casando personas del mismo sexo, hablando la adopción de niños por esas personas, haciendo tantas barbaridades,
participando en las marchas de orgullo gay, bendiciendo las mismas. Bueno, es que es una tras otra. Ya déjense de discusiones baladíes, que si legal, que si no legal, que si no es un hereje formal porque no lo dijo en público. Todos sus actos son de apostasía. Y no nos traten de vender ya más gato por liebre a la pobre feligresía, haciendo creer que esta iglesia conciliar, cruel madrastra y no madre, que ha desviado de la fe a tantos en los seminarios que sintieron el llamado, y fue precisamente ahí donde les enseñaron la nueva teología, del que el teólogo alemán Ratzinger, al igual que sus amigos de la revista Comunión, son adalides. Y estos ya estaban en el índice en tiempos de su santidad Pío XII, lo que según la bula Cum ex apostolatus officio les inhabilitaba para cualquier puesto en la jerarquía. Ahora este señor es el ídolo de la falsa resistencia, pero sus herejías son innumerables y no las voy a citar aquí. Mejor les invito a escuchar el video sobre el de Dominus Exercitum o la revista Chesa Biblia, que habla claramente y las agota casi. ¿Cómo pueden confundir a los fieles haciendo creer que esta infecta matrona, como es llamada por la beata Ana Catalina Emmerich, que se ha cebado en la niñez y la juventud, no solo profanando sus cuerpos, sino matando sus almas, arrebatándole la fe en los colegios, en los confesionarios, en los púlpitos, en las cátedras de las universidades, en el mismo Vaticano, promocionando la idolatría? Y si no fuera verdad lo que aquí estoy diciendo, no como teóloga, sino como madre, devuélvanle la fe a mis hijos que fueron catequizados en casa y perdieron la fe en los lugares que estúpida los llevé para preservarla. Como lamento no haber escuchado a mi hijo, que a los 12 me dijo: mamá, si tú supieras lo que me enseñan en el colegio, no me dejarías venir. Como lamento no haber escuchado a mi hijo cuando a los 13 me dijo: mamá, yo lo único que sé es que ahí ya no está Dios. Yo me les quedaba mirando como una boba. No entendía lo que me estaban diciendo. Pero desgraciadamente tenían razón. ¿Y cuántas como yo? Especialmente, ¿cuántos de los que pusieron la demanda en La Haya por crímenes de lesa humanidad, por el encubrimiento del que en aquel tiempo gobernaba la CDF, Ratzinger, y se especializó en encubrir y poner al resguardo de la justicia a los criminales para después ponerlos de nuevo alrededor de niños? ¿Hasta cuándo abrirán los ojos? ¿Hasta cuándo entenderán que estos enemigos que hoy ocupan los más altos puestos nos odian? Y como los bárbaros al tomar la ciudadela se han dedicado a pervertir, a violar y a destruir. ¿Qué sienten en su corazón cuando dicen santo y padre a estos demoledores? ¿Y qué les preguntará nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo a ustedes, sacerdotes, obispos, cuando tantos de sus hijos han perdido la fe y odian a la iglesia porque esos tiranos que entraron se dedicaron a desfigurarla? Y ustedes, los que prefirieron callar y estar en contubernio con los que habían sido infiltrados para destruirla desde dentro, y que desde el mismo momento en que pusieron sus manos impías en todo lo más sagrado para la Iglesia Católica, no se levantaron de común acuerdo contra estos enemigos y los expulsaron. Se os pedirá cuenta de todas esas almas a ustedes, pastores, que escucharon el grito de los atalayas, como Monseñor Carmona, Padre Sáenz Arriaga, Monseñor Lefebvre, la Vedenantes, y los dejaron morir en el descrédito, aunque estaban viendo la debacle propiciada por estos rufianes que no entraron por la puerta, la fe en Jesucristo, sino que se saltaron el vallado para robar, matar y destruir.